Capítulo 76. Estrellas fugaces. El monitor mostró los momentos destacados del partido anterior mientras la voz de Present Mig resonó nuevamente por los altavoces. Y ahora, damas y caballeros. El partido final de la primera ronda. Me incliné hacia adelante en mi silla, con una mano aún entrelazada con la de Kamie. En la pantalla, Bakugo subió a la plataforma de concreto con paso majestuoso, las manos metidas en los bolsillos y el ceño fruncido. Por la entrada opuesta, emergió Uraraka, con su rostro redondo y decidido a pesar de los evidentes nervios en sus hombros ligeramente encorvados. En la esquina roja, el prodigio explosivo con un temperamento a la altura. Katsuki Bakugo, el equipo de demolición andante de la clase 1A. La multitud rugió. Bakugo no los reconoció. Sus ojos rojos estaban fijos en Uraraka. Y en la esquina azul, la maravilla que desafía la gravedad cuya sonrisa podría hacer flotar tu corazón. Un abrazo a Ochako Uraraka. La multitud volvió a vitorear, aunque con mucho menos entusiasmo que por Bakugo. Fruncí el ceño. La gente ya esperaba que esto fuera unilateral. No pinta bien para Ochako, comentó Kamie, haciéndose eco de mis pensamientos. Ya había logrado incorporarse. No. Dije, observando la postura de Uraraka. La cámara enfocó a medianoche, quien levantó su látigo. Comienza. Uraraka cargó de inmediato, corriendo directamente hacia Bakugo. Fue un ataque inicial audaz que me tomó por sorpresa. A juzgar por la leve apertura de los ojos de Bakugo, también lo sorprendió. Maldición. Murmuré. ¡Qué valiente! ¿En qué está pensando?, preguntó Kamie, incorporándose. ¿Un ataque directo contra el imbécil? Analicé el movimiento de Uraraka. Sabe que no puede ganar a distancia. Su única oportunidad es acercarse lo suficiente para tocarlo. Bakugo se recuperó rápidamente de la sorpresa. Levantó la mano derecha, con la palma hacia Uraraka, y se produjo una explosión. La explosión levantó una nube de humo que ocultó a ambos luchadores momentáneamente. Cuando aclaró, Uraraka ya no estaba a la vista. ¿La sacaron de los límites?, preguntó Kamie, inclinándose hacia adelante. No. Escudriñé la arena. Mira. El ángulo de la cámara cambió, revelando a Uraraka dando vueltas, usando el humo como cobertura para acercarse desde el punto ciego de Bakugo. Fue una jugada inteligente, justo lo que yo habría hecho en su lugar. ¡Qué chica tan lista!, murmuró Kamie con aprecio. Pero Bakugo no se dejó engañar. Giró, siguiendo su movimiento a través del humo que se disipaba. Otra explosión surgió de su palma, más grande que la primera, obligando a Uraraka a esquivarla. En la pantalla, Uraraka intentó otra estrategia, haciendo una finta a la izquierda antes de lanzarse a la derecha. Bakugo siguió su movimiento a la perfección, y otra explosión la obligó a retroceder. Bakugo parece contento con defensar. Los comentarios de Present Mig llenaron la sala. ¿Está jugando con su oponente? Miré con el ceño fruncido al monitor. No está jugando con ella. Está siendo listo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kamie. Mira su posición. Hice un gesto hacia la pantalla. No avanza ni retrocede. Controla el espacio, obligándola a acercarse a él en sus propios términos. Kamie observó a los luchadores un momento. Vaya. Eso sí que es bastante estratégico para el señor Problemas de Furia. Siempre ha sido estratégico. Corregí. La gente solo ve su personalidad y asume que es pura fuerza bruta. La batalla continuó, con Uraraka intentando acortar distancias varias veces, cada uno frustrado por las explosiones sincronizadas de Bakugo. La multitud se inquietó y los murmullos se extendieron por las gradas. ¿Va a seguir devolviéndole el golpe?, preguntó Kamie, frunciendo el ceño. Parece un poco excesivo. Está luchando para ganar, respondí. Igual que tú contra Kendo. La cámara enfocó brevemente hacia las gradas, donde los espectadores comenzaron a gritar. Deja de intimidar a la niña. Termina con esto ya. Esto es cruel. La indignación en sus voces me hirió. No entendían lo que veían, no veían el respeto que Bakugo le mostraba a Uraraka al tratarla como una seria amenaza. Parece que el público se está poniendo inquieto, anunció Present Mig. Quizás sea hora de terminar este combate antes de que se ponga feo. Eso me llevó al límite.
¿Qué demonios? Espeté, mirando fijamente al monitor. No está siendo cruel. La está tratando como a una verdadera oponente. Tranquilo, tigre. Camille me apretó la mano. Te estás poniendo nervioso. Porque se equivocan. Insistí. ¿Por qué subestimar a Uraraka solo por ser chica? Eso es un insulto para ella, como heroína en formación. En la pantalla, el descontento del público se hizo más fuerte. Bakugo los ignoró, concentrándose por completo en Uraraka, quien respiraba con dificultad, pero seguía presionando su ataque. Su determinación brillaba en cada movimiento, en cada intento de romper sus defensas. De repente, la voz de Aizawa interrumpió el ruido. La cámara enfocó la cabina del comentarista, donde aparentemente había cogido un micrófono. ¿Quién dijo que solo está jugando? ¿Eres un profesional? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Su tono destilaba desprecio. Si dices que debería acabar con esto rápido, le estás diciendo que reconozca la debilidad de su oponente y la liquide. Precisamente porque no la ve como tal no puede bajar la guardia. Claro que sí. Murmuré, con la satisfacción recorriendo mi cuerpo. Que Aizawa se encargue de las tonterías. El estadio quedó en silencio, los espectadores debidamente escarmentados por la reprimenda de Aizawa. La cámara volvió al partido, donde Uraraka se había detenido, recuperando el aliento mientras Bakugo permanecía en posición defensiva. Está planeando algo. Dije, notando la mirada calculadora en los ojos de Uraraka. Todo este tiempo. Camille se acercó a la pantalla. ¿Qué quieres decir? Arriba. Dije, señalando. El ángulo de la cámara se amplió, revelando lo que sospechaba. Flotando sobre la arena, había docenas de fragmentos de concreto, restos de las explosiones de Bakugo que Uraraka había tocado y lanzado hacia arriba mientras todos estaban concentrados en la batalla terrestre. Mierda. Suspiró Camille. ¿Ha estado preparando un ataque orbital todo este tiempo? Exactamente. Sabía que no podía vencerlo de frente, así que creó una condición de victoria alternativa. En la pantalla, Uraraka volvió a la carga, con movimientos más desesperados. Bakugo preparó otro ataque, pero entrecerró los ojos con recelo ante su temeraria aproximación. Míralo. Dije. Sabe que algo no anda bien. Efectivamente, justo cuando Uraraka acortaba distancia, la mirada de Bakugo se dirigió hacia arriba. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver los escombros flotantes. Suelta. Gritó Uraraka, juntando las manos. Los trozos de hormigón empezaron a caer, una lluvia de meteoritos improvisada dirigida directamente a Bakugo. La multitud se quedó boquiabierta al comprender por fin la estrategia de Uraraka. ¡Qué ataque sorpresa tan increíble! Gritó Present Mic. Uraraka lo ha estado planeando desde el primer momento. Bakugo levantó la vista hacia los escombros que caían y luego volvió a mirar a Uraraka que cargaba. En esa fracción de segundo, vi algo en sus ojos que rara vez vi. Respeto genuino. Entonces alzó el brazo hacia el cielo y desató una explosión que eclipsó todos sus ataques anteriores. La explosión consumió los escombros en una fiera onda expansiva, desintegrándolos en polvo inofensivo que llovió sobre la arena. Maldición. Susurró Camille. Menuda potencia de fuego. La fuerza de la explosión hizo que Uraraka se tambaleara hacia atrás, neutralizando su ataque sorpresa al instante. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose ligeramente, visiblemente agotada por el uso excesivo de su don. Bakugo bajó el brazo, con el rostro desolado y determinado. Se había visto obligado a mostrar más de lo que pretendía. Casi lo tiene. Dije. Si hubiera sido un segundo más lento. Menudo cambio. La emoción de Present Mic era palpable. El ataque sorpresa de Uraraka casi tuvo éxito, pero el explosivo contraataque de Bakugo lo salvó. En la pantalla, Uraraka se estabilizó, preparándose para otro intento. Le temblaban las piernas de cansancio, pero su mirada permanecía decidida. Bakugo la observaba, pasando de una postura defensiva a una de preparación. Está al límite. Observé. Usar su don con tantos escombros le costó todo lo que tenía. Pero ella no se rinde. Comentó Camille con admiración. Uraraka cargó de nuevo, pero sus movimientos eran lentos, su velocidad anterior disminuida por la fatiga. Bakugo se mantuvo firme, esperando a que ella estuviera casi sobre él antes de desatar otra explosión controlada. La explosión impactó directamente a Uraraka, lanzándola hacia atrás.
Golpeó con fuerza el concreto, derrapando varios metros antes de detenerse. Por un instante, el estadio contuvo la respiración. Entonces, increíblemente, Uraraka comenzó a ascender de nuevo. «Está loca», murmuró Kamie. En el mejor sentido. Asentí, sin palabras ante la determinación de Uraraka. Se había exigido mucho más de lo que todos esperaban, negándose a rendirse a pesar de las abrumadoras adversidades. Bakugo la observó con dificultad ponerse de pie, con una expresión indescifrable. No había triunfo en su postura, ni regodeo, solo la intensa concentración de un luchador que se enfrenta a un oponente digno. Uraraka logró ponerse de pie, tambaleándose ligeramente, con su uniforme de gimnasia chamuscado y sucio. Levantó los puños, preparando otra embestida, pero su cuerpo había llegado al límite. A medio paso, puso los ojos en blanco y se desplomó sobre el cemento. Medianoche se abalanzó sobre Uraraka, comprobando su estado antes de alzar su látigo. Uraraka no puede continuar. Bakugo avanza a la siguiente ronda. La multitud estalló en aplausos no solo por la victoria de Bakugo, sino también por la increíble actuación de Uraraka. Incluso en la derrota, había demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Eso fue increíble, dijo Kamie, reclinándose sobre las almohadas. Cara redonda tiene agallas. Sí, dije, mientras observaba cómo los robots médicos entraban en la arena para recoger a Uraraka. Casi lo atrapa. Pareces orgulloso de ella, observó Kamie, inclinando ligeramente la cabeza. Sí, lo soy, admití. Esa estrategia de la lluvia de meteoritos fue brillante. Justo lo que yo habría hecho con su don. ¿Y qué hay de Explosión Boy? Kamie asintió hacia la pantalla donde Bakugo salía de la arena, con el rostro tan impasible como siempre. Seguiste diciendo que estaba siendo estratégico. Estudié la forma de retirada de Bakugo, notando las sutiles diferencias en sus movimientos, su postura y su enfoque general del combate. Ha cambiado desde nuestra prueba de combate. Más controlado. Más calculador. Más bien tú, dijo Kamie suavemente. ¿Qué? Piénsalo. Se giró para mirarme más directamente. Lo analizas todo. Buscas oportunidades, debilidades. Siempre vas 3 pasos por delante. Y ahora Bakugo lucha de la misma manera. Consideré sus palabras, repasando el combate en mi mente. Bakugo había mantenido el control de la distancia, conservado energía, analizado los patrones de Uraraka y anticipado su estrategia. Había luchado con inteligencia en lugar de simplemente abrumarla con fuerza bruta. Puede que tengas razón, admití. ¿Pero por qué adoptaría mi estilo? Kamie se encogió de hombros. Quizás te respeta más de lo que aparenta. O quizás solo se está adaptando. Sea como sea, definitivamente ha mejorado su juego. El monitor cambió a mostrar la tabla de posiciones actualizada. La victoria de Bakugo significaba que se enfrentaría a Tokoyami en la siguiente ronda, un enfrentamiento fácil, dada la debilidad de Dark Shadow. Damas y caballeros. Resonó de nuevo la voz de Present Mic. Nos tomamos un breve descanso antes del comienzo de la segunda ronda. La cámara cambió para mostrar los partidos de la segunda ronda. Izuku Midoriya contra Manga Fukidashi y Tomi Todoroki contra Tenya y Ida Katsuki, Bakugo contra Fumikage Tokoyami, Kamie Utsushimi contra Momoya Oyorozu. Eso será interesante, comenté, volviendo mi atención a Kamie. ¿Cómo te sientes? Se estiró con cautela, probando sus límites. Mejor. Todavía estoy cansada, pero ya no me voy a desmayar. Bien. Miré el reloj de la pared. La chica de la recuperación volverá pronto para verte. ¿Crees que me dejará pelear ahora? Depende de cuánta energía hayas recuperado. Le apreté la mano. La puerta se abrió y entró Recovery Girl, seguida de Queen. Era evidente que habían estado ocupadas. El cabello perfecto de Queen mostraba signos de desorden, y Recovery Girl parecía más cansada de lo habitual. ¿Cómo está nuestro paciente?, preguntó la chica de recuperación, acercándose a la cama. Mejor, respondió Kamie. ¿Puedo irme ya? La chica de la recuperación la miró con escepticismo. Déjame juzgar, jovencita. Realizó un examen rápido, comprobando el pulso, las pupilas y el nivel de energía de Kamie. Te estás recuperando bien, pero no estás del todo recuperada. ¿Pero puedo irme, no?, insistió Kamie. Prometo tomarme las cosas con calma.
La chica recuperadora me miró. ¿Te asegurarás de que no se esfuerce demasiado? Claro. Prometí. Encontraremos asientos y ella se quedará quieta. Tras pensarlo un momento, la chica de la recuperación asintió. Muy bien. Pero a la primera señal de mareo o fatiga excesiva, la traes de vuelta aquí. ¿Entendido? Sí, señora. Respondimos al unísono. Quinn dio un paso al frente y le entregó a Camille una bebida deportiva. Electrolitos. Explicó. Bébetelo todo antes de irte. Camille aceptó la botella sin quejarse, la destapó y dio un largo trago. Gracias, enfermera guapa. La reina puso los ojos en blanco. Para ti, enfermera reina. Mocosa. A pesar de su tono, capté el atisbo de una sonrisa en los labios de Quinn. A pesar de toda su profesionalidad, parecía haber desarrollado debilidad por Camille. ¿Entonces estamos bien?, preguntó Camille, ya balanceando las piernas por el borde de la cama. El partido de mi hombre es el siguiente. La chica recuperadora retrocedió. Anda, entonces. Pero recuerda lo que te dije sobre tomarte las cosas con calma. Me puse de pie y le ofrecí el brazo a Camille para que se apoyara. Ella lo tomó, apoyándose en mí mientras recuperaba el equilibrio. Gracias por curarme. Les dijo a Recover-Eagle y a Quinn. Solo hacemos nuestro trabajo. Respondió Recover-Eagle. Ahora váyanse. Tenemos que concentrarnos en Uraraka. Capítulo 77. Base del nombre. Katsuki avanzaba con paso decidido por el túnel de hormigón. Sus pasos resonaban en las paredes. El rugido de la multitud se desvaneció tras él, reemplazado por el zumbido en sus oídos y el latido constante de su corazón. Malditos extras, pensó, recordando los abucheos del público. Como si debiera haber sido indulgente con Cara Redonda solo por ser chica. Como si ese no hubiera sido el verdadero insulto. Flexionó la mano derecha, con la palma aún caliente por su último disparo. El que había neutralizado su lluvia de meteoritos. Eso había sido inesperado. Inteligente. El tipo de estrategia que habría funcionado con la mayoría de los oponentes. Simplemente no sobre él. Sus pasos se ralentizaron al llegar a la bifurcación del túnel. A la derecha, a las salas de espera. A la izquierda, al ala médica. Se detuvo, frunciendo el ceño al ver el pasillo vacío. Debería haberlo acabado más rápido, pensó, aunque no con su veneno habitual. Cara Redonda se había ganado esa pelea, se había ganado toda su atención. Lo había hecho esforzarse, lo había hecho pensar. Lo había obligado a usar una ráfaga más potente de la que había planeado. Le hizo revelar más de sus nuevas habilidades de lo que hubiera querido antes de enfrentarse a Beard Boy. Chasqueó la lengua contra los dientes, molesto consigo mismo por el error de cálculo. ¿Era esto lo que habría hecho el nerd? Analizar cada ángulo, planificar cada contingencia, ir 3 pasos por delante. Bakugo había pasado el mes desde su conversación en la playa observando a Midoriya, no de forma obvia, pero lo suficiente como para estudiar cómo luchaba, cómo pensaba. Qué diferente era del niño llorón al que Katsuki había acosado durante años. Tienes mucho trabajo que hacer antes de que volvamos a ser amigos. Katsuki lo sabía. Aún lo sabía. Ni siquiera sabía si quería amistad, pero quería algo. Respeto, quizás. Una verdadera lucha contra un oponente que sabía lo que podía hacer. ¿Quién le obligaría a ser mejor? Volvió a mirarse la palma de la mano, recordando el mes de entrenamiento intensivo al que se había sometido. Despertando antes del amanecer. Corriendo hasta que le ardían los pulmones. Practicando explosiones de precisión hasta que le dolían los brazos y se le ampollaban las manos. Todo para alcanzar donde ya estaba Midoriya. ¿Había sido suficiente? El partido del nerd contra ese extra con cabeza de manga era el siguiente. Luego, ambos tendrían que ganar su grupo para enfrentarse en la final. Esa fue la verdadera prueba. Ahí sabría si todo ese trabajo había valido la pena. Joder. Murmuró, dándose cuenta de que sus pies lo habían arrastrado hacia la izquierda mientras su mente divagaba. Ahora estaba frente a la oficina de Recover-Eagle. ¿Dónde estaría Cara Redonda? Se giró para irse, pero dudó. ¿Qué haría Midoriya allí? La idea lo irritó de inmediato. ¿Desde cuándo le importaba lo que hiciera Snell? Desde el entrenamiento de batalla, una pequeña voz respondió. Maldita sea. Katsuki se pasó una mano por el pelo de punta, haciendo una mueca. Todo esto de ser mejor era más difícil de lo que esperaba.
No le salía de forma natural como pelear. Miró fijamente la puerta. Cara Redonda había luchado bien. Mejor de lo que esperaba. Se lo merecía. ¿Reconocimiento? ¿Era esa la palabra? Antes de poder dudar más de sí mismo, empujó la puerta para abrirla. Oye, Cara Redonda. Las palabras se le quedaron en la garganta. Uraraka estaba sentada en el borde de una camilla, con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas rodando por sus mejillas sonrojadas. Se giró hacia él con los ojos marrones muy abiertos. Ochako, cariño, ¿está todo bien? Una voz de mujer salió del altavoz del teléfono. La preocupación se notaba en cada sílaba. Uraraka se secó rápidamente los ojos con la mano libre. Sí, mamá, todo bien. Hablamos luego. ¿Estás seguro? Pareces molesto. Estoy bien, de verdad. Uraraka forzó la alegría en su voz. Acaba de llegar alguien. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Llámame después del festival, ¿vale? Lo prometo. Terminó la llamada y dejó el teléfono a su lado. Luego miró a Katsuki, que se quedó paralizado en la puerta como un idiota. Nunca se le había dado bien llorar. Sobre todo si lloraban chicas. Sobre todo si lloraban chicas por algo que él pudiera haber hecho. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. ¿Qué diría el nerd? Lo hiciste muy bien. Lo del meteorito fue inteligente. Uraraka lo miró fijamente, con rastros de lágrimas aún brillando en sus redondas mejillas. Katsuki cambió de postura. O sea, fue una buena estrategia. Usar mis explosiones en mi contra. No a mucha gente se le habría ocurrido. Ella seguía mirándome fijamente, con expresión ilegible. Joder, no soy bueno en esto. Murmuró, mirando hacia otro lado. Peleaste mejor que la mayoría de esos extras. Me hiciste usar una explosión más fuerte de la que quería. Así que sí. Buena pelea. Se arriesgó a mirarla. Los labios de Uraraka se crisparon, luego se curvaron hacia arriba, y entonces estalló en una carcajada alegre y genuina que llenó la pequeña oficina. Katsuki se sonrojó. ¿De qué demonios te ríes? Preguntó, y la vergüenza se transformó rápidamente en ira. Se giró para irse. Espera. Llamó Uraraka, y su risa se convirtió en hipo. Por favor, espera, Bakugo. Se detuvo, con una mano en el marco de la puerta y el cuerpo medio girado hacia la salida. ¿Qué? Perdón por reírme. Se secó los ojos de nuevo, aunque él no supo si se estaba enjugando lágrimas de tristeza o de alegría. Es que... te veías muy incómodo intentando ser amable. Era bastante adorable. No soy jodidamente adorable. Gruñó. No, eres aterrador. Coincidió, con un tono que sugería exactamente lo contrario. Pero gracias. Por el cumplido, quiero decir. Y por pelear conmigo en serio. Katsuki se giró para mirarla de frente, con las manos metidas en los bolsillos para ocultar un ligero temblor. No por miedo ni nada por el estilo, sino por la adrenalina del partido. No era un cumplido. Solo hechos. La sonrisa de Uraraka se suavizó. Aún así. Significa mucho, viniendo de ti. Él frunció el ceño mirando al suelo, incómodo con su gratitud. Lo que sea. Un silencio se extendió entre ellos, no precisamente incómodo, pero tampoco cómodo. Katsuki se encontró observando las marcas de sus botas, las leves quemaduras en su uniforme de gimnasia, todo menos a la chica sentada a pocos metros de distancia. Voy a hacerme más fuerte. Dijo Uraraka de repente con voz firme. La próxima vez que peleemos, tendré más ases bajo la manga. Katsuki levantó la vista, sorprendido por la determinación en su tono. Sus lágrimas se habían secado, y aunque su rostro aún mostraba signos de fatiga, sus ojos ardían de determinación. Ya eres fuerte. Dijo, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera filtrarlas. Deberías estar orgulloso, Ochako. Sus ojos se abrieron un poco, y demasiado tarde, Katsuki se dio cuenta de que había usado su nombre de pila. No Cara Redonda. No Lunares. Su nombre real. Me llamaste Ochako. Dijo suavemente, confirmando su desliz. Katsuki se encogió de hombros, intentando disimularlo. Ese es tu nombre, ¿verdad? Sí, pero nunca uses el nombre real de nadie excepto el de Midoriya. Lo hago cuando se lo ganan. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Uraraka, más brillante que antes, y sus ojos se arrugaron al llegar a ellos. Gracias, Bakugo.
Algo latía en su pecho con más fuerza de lo habitual, irregular. Frunció el ceño, presionándose el esternón con una mano. ¿Qué demonios era eso? ¿Algún efecto retardado del encuentro? Se había exigido más de lo habitual contra ella, cierto, pero nada que debiera causar. La puerta se abrió de golpe detrás de él. Ochako. Venimos a ver cómo estás. La voz de Asido rompió el silencio de la oficina. La clase quería venir, pero Recovery Girl solo dejó entrar a unos pocos. La chica rosa se detuvo de golpe, abriendo mucho los ojos amarillos y negros al ver a Katsuki. Tras ella, el uniforme flotante de Agakure se movió, y sus guantes se alzaron hacia donde estaría su boca. Bakugo. El tono de Asido pasó de la preocupación a la curiosidad deleitosa. ¿Qué haces aquí? Dios mío. Chilló Agakure, su cuerpo invisible prácticamente vibrando de emoción. ¿Estabas checando a Uraraka? ¡Qué tierno! Cállate. Espetó Katsuki, sintiendo calor en el cuello. No lo era. Me estaba contando lo bien que habíamos hecho el partido. Intervino Uraraka, sonriéndole levemente. ¿Verdad, Bakugo? Gruñó, negándose a dignificar el intercambio con palabras. Lo último que necesitaba era que esos chismosos difundieran rumores sobre su ablandamiento. Claro. Asido arrastró las palabras, con una sonrisa cómplice en los labios. Una buena pareja. Seguro que eso es precisamente lo que hablaban. Lo fue. Protestó Uraraka, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Bakugo estaba siendo amable. Bakugo. Genial. Los guantes de Agakure ondearon dramáticamente. ¿Hablamos del mismo Bakugo? Puedo ser jodidamente amable. Gruñó Katsuki, agotando su paciencia. Cuando la gente se lo merece. Asido se ensanchó. Oh. Y Uraraka se lo merece, ¿verdad? Ese extraño latido en su pecho regresó, más fuerte esta vez. Katsuki frunció el ceño, empujando a las chicas hacia la puerta. Me voy. Tengo que prepararme para un partido. Espera, Bakugo. Le gritó Agakure. No pretendíamos molestarte. Bueno, sí, pero no para que te fueras. La ignoró, caminando por el pasillo a grandes zancadas. Tras él, oyó las voces de las chicas desvanecerse al cerrarse la puerta, sin duda ya analizando la escena que habían interrumpido. Que hablen. Tenía preocupaciones más importantes que cualquier tontería que se les ocurriera. Chico Pájaro sería su próximo oponente, y tras ver lo que esa sombra podía hacer contra Chikabid, Katsuki supo que necesitaba una estrategia. Midoriya ya tendría uno. Habría analizado las debilidades de Sombra Oscura, su sensibilidad a la luz, sus limitaciones de alcance. Katsuki necesitaba hacer lo mismo si quería enfrentarlo en la final. Porque lo enfrentaría. Tenía que enfrentarlo. Necesitaba demostrarse a sí mismo, a Midoriya, a todos, que podía ganar contra alguien que sabía exactamente de lo que era capaz. Alguien que alguna vez le había temido pero que ahora era su igual. Apartó de su mente los pensamientos sobre Uraraka y se concentró en las peleas que se avecinaban. Primero el chico pájaro. Luego, quien ganara entre chica del valle y cola de caballo. Y, finalmente, el nerd. Su mano se flexionó inconscientemente y pequeños destellos de luz bailaron en su palma. Me estoy poniendo al día, pensó, con la determinación endureciéndose en sus entrañas. La próxima vez que nos veamos, estaré listo. El extraño latido en su pecho recuperó su ritmo habitual, constante y fuerte. Lo que fuera que hubiera pasado con Uraraka y Ochako, ya lo solucionaría más tarde. Después de ganar. Ochako observó la puerta cerrarse detrás de Bakugo, con una pequeña sonrisa aún en sus labios a pesar de las lágrimas que se habían secado en sus mejillas hacía apenas unos minutos. Bueno, cuéntame. Exigió Mina, dejándose caer en la camilla junto a ella. ¿Qué fue todo eso? ¿Desde cuando Bakugo visita a la gente en la enfermería? ¿Desde cuando te llama Ochako? Desde hace unos 2 minutos. Respondió Ochako, con una sonrisa aún mayor. Dijo que me lo había ganado. ¿Qué se ganó? ¿Su respeto? Preguntó Toru, gesticulando con entusiasmo con sus guantes. Es imposible. No respeta a nadie. Él respeta a Midoriya. Dijo Ochako. Cierto. Admitió Mina, dándose un golpecito en la barbilla pensativa. Pero eso es diferente. Todos respetan a Izuku. Además, tienen toda esa rivalidad. Quizás.
dijo Ochako, aunque ya no estaba tan segura. El Bakugo que acababa de quedarse de pie, incómodo, en la oficina de Recovery Girl, intentando elogiar su estrategia, parecía diferente del chico explosivo que irrumpió en la UA el primer día. Más suave no era la palabra correcta. Nada en Bakugo podría describirse como suave. Pero sí más consciente, quizás. Más consciente de cómo sus acciones afectaban a los demás. Bueno. Dijo Toru, dejándose caer al otro lado de Ochako. ¿Cómo te sientes? Fue una pelea increíble. Cuando soltaste todas esas rocas a la vez, grité. Estoy bien. Les aseguró Ochako, conmovido por su preocupación. Estoy cansado, pero la chica de la recuperación dijo que solo necesito descansar y comer. Estuviste increíble ahí fuera. Dijo Mina, dándole un codazo en el hombro a Ochako. Esa lluvia de meteoritos fue genial. El elogio le calentó el pecho a Ochako. Viniendo de sus amigos, significaba muchísimo. Pero, curiosamente, el brusco reconocimiento de Bakugo también había significado algo especial, quizá porque sabía lo poco que solía hacerlo. Ya eres fuerte. Deberías estar orgulloso, Ochako. Sus palabras resonaron en su mente, animándola a pesar de la derrota. No había ganado el partido, pero hoy había ganado algo más. El reconocimiento de una de las estudiantes más destacadas de la UA. Prueba de que pertenecía al curso de héroes tanto como cualquier otra. Gracias, chicos. Dijo, sonriendo a sus amigos. Pero aún me queda mucho camino por recorrer. ¿Acaso no todos lo somos? Rió Mina. Excepto quizás Midoriya y Todoroki. Esos dos están en otro nivel. Y Bakugo. Añadió Toru. También es terriblemente fuerte. Ochako asintió, pensando en las explosiones controladas que Bakugo había usado durante el combate. Podría haberlo terminado rápidamente si hubiera querido, podría haber usado esa última explosión desde el principio. Pero no lo hizo. La había enfrentado con seriedad y respeto, dándole la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. A su manera, eso había sido un acto de bondad. Deberíamos volver a las gradas. Dijo, deslizándose de la cama. El partido de Midoriya es el siguiente, ¿no? Sí. Contra el manga. Confirmó Mina, poniéndose de pie de un salto. Será interesante. Capítulo 78. Combate teatral. Dejé a Kami en el stand de la clase 1A, sus dedos se demoraron en los míos un momento más de lo necesario. Dale una paliza, Izu. Dijo. Pero que quede bien para las cámaras, ¿sí? Esto es contenido de primera. Créeme, no te decepcionaré. Respondí. Se puso de puntillas y me dio un beso rápido en la mejilla. No podrías ni aunque lo intentaras. Al darme la vuelta para irme, Momo me miró desde su asiento. Me dedicó un pequeño gesto de asentimiento, con expresión seria pero alentadora. Asentí también, agradeciendo su silencioso apoyo. El camino de regreso a la sala de preparación me dio tiempo para pensar. Mi partida con manga era la siguiente, y a diferencia de algunos de mis otros posibles oponentes, esta no tenía ninguna carga emocional ni una historia complicada. Simplemente una competencia directa entre compañeros de clase y amigos. Me detuve al oír pasos rápidos y una respiración agitada a la vuelta de la esquina. Manga apareció de repente, con su cabeza de globo de diálogo vibrando de energía. La superficie, normalmente vacía, mostraba una serie de signos de exclamación que cambiaban con cada respiración agitada. Midoriya. Gritó, derrapando hasta detenerse frente a mí. No lo creerás. ¿Qué pasó? Pocas veces lo había visto tan emocionado, incluso para su energía. Kodai. Los signos de exclamación en su rostro se multiplicaron. Me habló. Ella te habla todo el tiempo. Señalé, aunque sabía a qué se refería. Las conversaciones de Yui Kodai solían consistir en asentimientos y monosílabos cuidadosamente escogidos. Así no. Su globo de diálogo mostraba corazones, estrellas y lo que parecía confeti. Ella dijo, y yo cito, buena suerte. 2 palabras. Eso fue prácticamente un monólogo de Kodai. ¿Con su boca de verdad? Pregunté, sin poder evitar que mi voz sonara divertida. Sí. Manga se agarró el pecho con dramatismo. 2 palabras completas. Y me miró directamente. Me reí entre dientes, negando con la cabeza. Bueno, ahora estoy claramente en peligro.
¿Un manga impulsado por el apoyo de Kodai? Mejor me doy por vencido. Ni se te ocurra. Me señaló, y su globo de diálogo mostraba un dramático panel de acusaciones, sacado de un manga de tribunal. Esta debe ser una batalla para siempre. Nuestra rivalidad debe quedar registrada en los anales de la historia de WA. Dios me libre de privar a los anales. Dije secamente. Nos vemos en la arena. Manga salió corriendo, probablemente para continuar con su entusiasmo previo al combate en otro lugar. Lo vi irse, sin dejar de sonreír. Su entusiasmo era contagioso, incluso cuando estabas a punto de pelear con él. La sonrisa se desvaneció mientras seguía hacia la sala de preparación. Era hora de pensar seriamente en este partido. Manga no solo era mi amigo, sino que también era uno de los luchadores más versátiles de nuestra clase cuando se ponía creativo. Su don le permitía materializar onomatopeyas habladas, creando efectos reales basados en su sonido. Boom. Para explosiones. Splash. Para agua. Wash. Para viento. Las aplicaciones eran casi ilimitadas, limitadas únicamente por su imaginación y vocabulario. Pero su don tenía claras limitaciones. El uso excesivo le forzaba la garganta, y cuanto más fuerza ponía en una palabra, peor se volvía la tensión. En una pelea prolongada, yo tendría ventaja en resistencia y aguante. La pregunta no era si podía ganar, sino cómo debía ganar. Entré en la sala de preparación vacía y me senté, cerrando los ojos para visualizar el combate. Si era implacablemente objetivo, no necesitaba el estilo fuerte. Mi velocidad natural y los principios básicos del Batter Stream serían más que suficientes para abrumar a Manga antes de que pudiera ponerse serio. Pero eso no me sentó bien. Este era el mayor escenario del Festival Deportivo de Japón para aspirantes a héroes. Manga merecía su momento de gloria tanto como cualquier otro. Y más allá de esa consideración práctica, era mi amigo. Entrenamos juntos, estudiamos juntos y nos enfrentamos a villanos juntos en la OSJ. No terminaría esto rápidamente solo porque podía. El manga merecía una pelea de verdad, una que le permitiera demostrar sus habilidades a los héroes profesionales que lo observaban. Abrí los ojos, con una decisión tomada. Le daría espacio para lucirse, pondría a prueba su creatividad, haría de este un partido digno de ver. No un handicap completo que sería irrespetuoso, sino un enfoque mesurado que priorizara la técnica sobre la potencia bruta. El altavoz en la sala de preparación cobró vida. Concursante Midoriya, por favor, diríjase al túnel de entrada. El rugido de la multitud se hizo más fuerte a medida que me acercaba a la entrada del estadio. Giré los hombros, relajando los músculos que no necesitaban. Un ritual previo al partido, más que una necesidad física. La voz de Present Mig resonó por todo el estadio, de alguna manera incluso más enérgica de lo habitual. Damas y caballeros, nuestro próximo partido presenta de dos de los competidores más únicos de la clase 1A. Los vítores del público se intensificaron y respiré hondo. El túnel que tenía delante parecía más largo que en partidos anteriores, y la luz al final era más intensa. Primero, el hombre que ganó el examen de admisión, la carrera de obstáculos y la batalla de la fortaleza. El hombre que lidera la próxima generación de héroes. Del curso de héroes, Izuku Midoriya. Esa fue mi señal. Salí del túnel hacia la luz del sol. Miles de ojos seguían mis movimientos, miles de voces me llamaban. ¿Y su oponente? Continuó Present Mig, con el mismo entusiasmo. El hombre cuyas palabras son impactantes. El panel de cómic andante con corazón de oro. También del curso de héroes, Manga Fukirashi. Manga irrumpió desde el túnel opuesto con mucha menos moderación que yo, con los brazos alzados triunfalmente, como si ya hubiera ganado. Su bocadillo de diálogo mostraba Plus Ultra en negrita, provocando vítores de agradecimiento del público. El partido del siglo. Declaró, lo suficientemente alto para que lo oyeran las primeras filas. Dos rivales. Un vencedor. Arqueé una ceja. ¿Ahora somos rivales? Todos los grandes héroes necesitan un rival. Manga adoptó una pose dramática, con su bocadillo mostrando un clásico panel de rivalidad manga. All Might tenía uno. Endeavor tiene uno. Y yo, el gran Manga Fukidashi, te tengo a ti. Guau. Me siento muy honrado. Deberías serlo. Me señaló dramáticamente. Hoy, nuestros caminos se cruzan en un glorioso combate.
Medianoche, que había estado observando el intercambio con evidente diversión, finalmente dio un paso al frente. Si ya terminaron con sus bromas previas al partido, dijo, haciendo chasquear el látigo para enfatizar. Tenemos un torneo que continuar. Nos miró, deteniéndose en mí un instante más de lo necesario. ¿Están listos los dos luchadores? Asentí y me senté en una postura relajada. Listo para nacer, declaró Manga. Entonces, Medianoche alzó el látigo. Comienza. Manga no perdió ni un segundo. ¡Bum! Gritó, y la palabra se materializó frente a él antes de explotar con una fuerza demoledora. Me aparté con cuidado, dejando que la ráfaga me pasara a centímetros de distancia. El calor me alborotó el pelo, pero permanecí intacto. ¡Zum! Gritó Manga, impulsándolo a mayor velocidad. Esperé hasta el último momento antes de desplazar mi peso, girando mi cuerpo como si fuera agua corriente para redirigir su impulso hacia mí. El principio clásico de la corriente de agua usa la fuerza del oponente contra él. Manga se tambaleó, pero se recuperó rápidamente y se giró para mirarme. Bastante bien, mi gorilla. ¿Y esto? Flash. Una luz cegadora surgió de la palabra, obligándome a protegerme los ojos. Una jugada inteligente. Me cortó la visión para preparar su siguiente ataque. Más que ver, oí su siguiente movimiento. Golpe. El hormigón bajo mis pies tembló al impactar la palabra materializada. Salté hacia arriba, evitando el impacto más fuerte, y di una voltereta en el aire para aterrizar a varios metros de distancia. ¿Has estado practicando? Comenté, realmente impresionado. La combinación de movimientos demostró previsión y estrategia. Claro que sí. El bocadillo de diálogo del manga mostraba un pulgar hacia arriba. Un héroe siempre debe esforzarse por mejorar. La multitud estaba entusiasmada, aplaudiendo salvajemente mientras Manga desataba otra andanada de palabras. Zumbido. Crujido. Bang. El viento, el hormigón que se partía y otra explosión me alcanzaron en rápida sucesión. Me abrí paso entre ellos, mi cuerpo se movía por instinto, cada movimiento fluyendo en el siguiente como el agua que encuentra su camino. Es hora de poner a prueba su adaptabilidad. Acorté la distancia entre nosotros con una ráfaga de velocidad, no exactamente blitz, pero lo suficientemente rápida como para sorprenderlo. Su globo de diálogo mostró una cara de asombro cuando entré en su guardia. Demasiado cerca para causar un gran impacto, dije, lanzándole un puñetazo que se detuvo justo antes de su cara. Manga se sacudió hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. ¡Boing! Gritó desesperado. La palabra se materializó entre nosotros, empujándome varios metros hacia atrás. Ingenioso. Había creado espacio sin necesidad de una palabra más fuerte que le tensar a la garganta. Swoosh. Continuó, creando una ráfaga que lo llevó hacia atrás, aumentando aún más la distancia. ¿Huyendo? Pregunté, con un tono ligero, casi juguetón. Retirada estratégica, declaraba su globo de diálogo. Un héroe sabe cuándo reposicionarse. Sonreí. Está bien. Giré a mi derecha, obligándolo a seguirme. La mayor ventaja de Manga era su alcance. Podía afectar a toda la arena con sus palabras si le daban suficiente tiempo y espacio. Mi ventaja era el combate cuerpo a cuerpo, donde su tiempo de reacción se pondría a prueba. Rump. Gritó Manga, y la palabra hizo que el suelo bajo mis pies temblara violentamente. Salté hacia arriba, aprovechando el impulso para lanzarme hacia él. ¡Qué predecible! ¿Soy yo? Su globo de diálogo mostraba una sonrisa pícara. Resbalón. La palabra apareció justo en mi camino de aterrizaje, creando una superficie resbaladiza donde antes había hormigón sólido. Abrí un poco los ojos. No me lo esperaba. Giré mi cuerpo en el aire, ajustando mi trayectoria para evitar la trampa. Buena trampa. Reconocí. Casi me atrapas. Casi no es suficiente. El globo de diálogo del manga mostraba una mirada de determinación. Necesito ir a Plus Ultra. Respiró hondo y reconocí las señales de alguien a punto de usar su ataque definitivo. Esto era lo que había estado esperando, su oportunidad de demostrar lo que realmente podía hacer. ¡Kabom! Gritó, su voz más profunda y poderosa que antes.
Me preparé, crucé los brazos frente a mi cuerpo y recibí el golpe. La explosión fue espectacular. Una detonación controlada que cubrió mi posición de humo y escombros. La multitud se quedó boquiabierta al unísono y luego guardó silencio, esperando el desenlace. Cuando el humo se disipó, me quedé en el mismo sitio, con el uniforme chamuscado y roto por partes, y pequeñas quemaduras en los brazos expuestos. Había controlado el impacto, desviando la mayor parte de la fuerza de mi zona vital. Impresionante. Dije, y lo decía en serio. El ataque tenía una fuerza increíble. El bocadillo de diálogo de manga mostró sorpresa, luego determinación. Todavía no terminamos. Se estaba esforzando, con la voz cada vez más ronca. Bang. Zap. Swoosh. Kapow. Me moví entre ellos como agua entre las rocas, esquivando a algunos, desviando a otros, dejando que algunos me rozaran para causar efecto. La multitud estaba enloquecida, apreciando tanto la creatividad de manga como mis habilidades evasivas. Es hora de concluir esto. La voz de manga se estaba cansando, y no quería que se lastimara la garganta por un combate que, al final, no pudo ganar. Acerqué la distancia nuevamente, esta vez usando un blitz apropiado. ¿Qué? Empezó a decir, mientras su globo de diálogo mostraba sorpresa. Demasiado lento. Dije, tocándole suavemente el hombro. Se dio la vuelta, pero yo ya me había ido, apareciendo a su otro lado. Por aquí. Para eso. Gritó frustrado. Lo rodeé, usando blitz para aparecer y desaparecer desde diferentes ángulos, sin quedarme en un mismo sitio el tiempo suficiente para que me atacara. La multitud lo disfrutaba, aplaudiendo cada vez que desaparecía y reaparecía. Manga daba vueltas en el mismo sitio, y su globo de diálogo formaba espirales vertiginosos. Quédate quieto. Oblígame. Lo desafié, apareciendo justo frente a él. Manga lanzó un puñetazo, abandonando su don temporalmente. Atrapé su puño con la palma de la mano, con cuidado de no presionarlo demasiado. Cambié mi peso, aprovechando su propio impulso para volcarlo sobre mi hombro. Manga aterrizó con fuerza de espaldas, dejándolo sin aliento por el impacto. Antes de que pudiera recuperarse, coloqué mi mano suave pero firmemente sobre su pecho, sujetándolo al suelo. Cede. Le sugerí en voz baja, dándole la oportunidad de terminar esto con dignidad. El bocadillo de manga recorrió diversas emociones. Frustración, decepción y resignación, antes de centrarse en la aceptación. Me rindo. Anunció, lo suficientemente alto como para que medianoche lo oyera. Manga Fukidashi se ha rendido. Declaró medianoche, alzando el látigo. El ganador es Izuku Midoriya. La multitud estalló en vítores cuando quité el pie y extendí la mano para ayudar a Manga a levantarse. La cogió, con una sonrisa triste en su bocadillo de diálogo. Eso fue increíble. Declaró una vez de pie, aparentemente olvidando que solo habíamos sido oponentes. ¿Cómo te movías? Parecía sacado de un manga de Kung Fu. Sonreí, esta vez con sinceridad. Tú tampoco estuviste mal. Esa trampa estuvo inspirada. ¿De verdad? Su globo de diálogo mostraba ojos esperanzados. ¿Tú lo crees? Por supuesto. Le aseguré. Con más práctica, podrías. Mis palabras se interrumpieron cuando Manga me abrazó con entusiasmo. Gracias por una gloriosa batalla, mi rival. El público se quedó boquiabierto ante esta muestra de deportividad, y le di una palmadita en la espalda. Cuando quieras, hombre. Mientras salíamos juntos del campo, el globo de diálogo de Manga mostró una expresión pensativa. Oye, mi gorrilla. ¿Te contuviste, no? Lo miré, sorprendida por su percepción. ¿Qué te hace decir eso? Te he visto pelear antes. Su globo de diálogo mostraba una mirada analítica. En la OSJ contra villanos. Eras diferente. Consideré negarlo, pero la honestidad me pareció la mejor estrategia. Quería que tuvieras tu momento. Admití en voz baja. Para demostrarte lo que podías hacer. En lugar de ofenderse, el globo de diálogo de Manga mostró una expresión conmovida. Eso es realmente genial de tu parte. Ni se te ocurra mencionarlo. Y menos a Bakugo, nunca dejaría de oírlo. Tu secreto está a salvo conmigo.
Manga hizo como si cerrara sus labios inexistentes, lo cual parecía particularmente extraño considerando su cabeza con forma de globo de diálogo. Llegamos a la entrada del túnel, donde el camino se dividió en un sentido conduciendo al área médica, y el otro de regreso a las gradas. Deberías revisarte esas quemaduras, dijo Manga, señalando mis brazos. Bajé la vista hacia las heridas leves. No son nada graves. La chica de la recuperación tiene casos más importantes que atender. Quieto. Su globo de diálogo mostraba una expresión severa. Un héroe debe cuidarse. Asentí, más para apaciguarlo que porque estuviera de acuerdo. Pasaré y empiezan a molestarme. Genial. El bocadillo de Manga cambió para mostrar su entusiasmo habitual. Voy a la grada. Kodai dijo que me guardaría un asiento. ¿En realidad dijo eso o asintió levemente cuando le preguntaste? Detalles, detalles. Manga hizo un gesto de desdén. Lo importante es que acepto mi petición. Me reí entre dientes mientras salía disparado hacia las gradas, con la energía intacta tras nuestro partido. Manga era incontenible, incluso en la derrota. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.